Buenos días a todos. Es una alegría para mí estar una vez más junto a ustedes, compartiendo este espacio. Y, y en esta oportunidad me pidieron hacerles una presentación del texto de estas orientaciones para la formación permanente de los presbíteros en la Argentina, que supongo ya tienen en sus manos, y que toman como título las conocidas palabras con que Pablo exhorta a Timoteo en un momento en el que su discípulo no la estaba pasando del todo bien como pastor de la comunidad de Éfeso. Es entonces cuando el apóstol le escribe y le recomienda como medicina: reaviva el don. Entre paréntesis, por si les sirve para seguir mi exposición, les envié, también supongo que les habrá llegado, un esquema de lo que voy a presentar, que consta de varios puntos, y el primero que quisiera abordar es el de la naturaleza y estilo del texto. Porque cuando comenzamos a trabajar con el equipo redactor este texto, se habló expresamente de que no fuera un documento. ¿Qué quiero decir con esto? Que se buscó que la impostación del texto no fuera preponderantemente doctrinal o canónica, como lo fue, por ejemplo, si ustedes recuerdan, al menos los que tienen algunos años ya en el ministerio, eh, la del Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros, emanado de la Congregación para el Clero, que tuvo una primera versión en 1994 y una segunda con pequeños retoques en 2013, 20 años después. En este caso se quiso, en cambio, que el punto de partida y el género literario estuvieran definidos por la experiencia vocacional y ministerial del presbítero, iluminada así por la escritura, la tradición, el magisterio y la reflexión teológica, pero buscando que la impostación fuera en lo posible predominantemente sapiencial, es decir, unificada por lo espiritual. Me atrevería a decir que en el género sapiencial cristiano uno encuentra la experiencia humana amasada por la vida teologal. No perdamos de vista en este sentido que el lugar teológico propio de la espiritualidad es la experiencia. Por eso digo que la elaboración de este texto se quiso, en la elaboración de este texto, se quiso hablar desde y sobre la experiencia de la vocación presbiteral. En segundo lugar, ¿por qué fueron llamadas orientaciones? Bueno, precisamente porque al no ser un documento, se optó por no hablar de todo, que es siempre una tentación en este tipo de textos, ¿no? No es una síntesis teológica sobre el ministerio. Y más de uno podría decir que falta aquí hablar de tal o cual tema, y probablemente esté en lo cierto, porque el texto se desarrolló con la conciencia de que no debía ser un tratado sobre el sacerdocio ni tampoco un texto normativo. De aquí la elección del subtítulo Orientaciones, porque lo que busca es orientar el camino de la formación permanente como respuesta a la vocación recibida. El texto debería favorecer de este modo la lectura creyente de la propia vida para rumiar espiritualmente esa respuesta que debemos dar cotidianamente a la llamada del Señor. Llamada que hemos recibido hace algunos o muchos años y que debemos seguir respondiendo cada día. Y en tercer lugar, los destinatarios escogidos
no son primariamente los equipos diocesanos de formación permanente, como podría ocurrir con una ratio, con la ratio redactada también recientemente para la formación inicial, ¿no?, en los seminarios, dirigida quizá primariamente a los formadores para orientar su tarea y su servicio pastoral. En este caso, se quiso que los destinatarios inmediatos, por eso digo, no fueran los equipos de pastoral sacerdotal, sino cada uno de los presbíteros de la Argentina abordados personalmente. O sea, estas orientaciones están dirigidas a cada presbítero. Y habiendo sido ofrecidas así primariamente a cada cura, lo que pretenden es provocar o alimentar el deseo en cada uno de hacerse cargo de la propia formación permanente, habida cuenta de que somos nosotros los primeros agentes de la misma. Después podrán ser aprovechadas si se consideran útiles para las distintas propuestas que lleve adelante la pastoral sacerdotal en cada diócesis. Pero su cometido principal es despertar en cada uno el deseo de atizar las brasas, como lo dice el título, como lo pide Pablo a Timoteo. Reaviva el don, anasopirein. Porque si esta inquietud, si este interés no está vivo en cada uno, sabemos por experiencia que las iniciativas institucionales acaban siendo estériles. Y en el comentario que hace Cencini a este texto, comentario que ofrece el último número de la revista Pastores, el número de mayo de la revista Pastores, él se pregunta qué imagen de sí mismo ofrece en la Iglesia y en el mundo el sacerdote que toma en serio su propia formación permanente. Y Cencini responde: es la imagen de un creyente que no presume de sí, que no se siente ya llegado, ni que solo tiene que enseñar a los demás, que se coloca en un pedestal de autoridad, dotado de un poder apresuradamente considerado sagrado, pero que en realidad puede estar en el origen de todo clericalismo. Se trata, por el contrario, de un creyente muy consciente del don recibido y de la responsabilidad que del mismo deriva. Alguien que busca humildemente vivir en la gratitud y en la voluntad de compartir ese mismo don con los demás, dándoles pero también recibiendo de ellos en la libertad de crecer juntos. Y voy ahora a la estructura del texto, que tiene 4 partes. Podremos decir 4 apartados o cuatro capítulos, ¿no? El título del primero es una pregunta: formarnos. Que sea una pregunta busca ser una provocación, para que nos interroguemos si le encontramos sentido a lo que se nos quiere proponer. Y para ello se comienza tratando de clarificar qué entendemos por formación permanente. Porque en mi opinión es un término ampliamente difundido, pero no siempre bien comprendido. A menudo usamos entre nosotros el mismo término para hablar de cosas distintas. Y aquí se nos dice que de la misma manera que los primeros discípulos, cuando fueron llamados, no imaginaban que el seguimiento del Señor comportaría para ellos todo un camino en el que irían profundizando su fe, purificando su esperanza y madurando su caridad. Así también nosotros quizá no habíamos previsto que, partiendo de la experiencia fundante de la llamada al sacerdocio, el Padre comenzaría a formarnos por la acción del Espíritu en nuestras vidas
para que pudiéramos hacer presente la imagen de su Hijo como buen pastor en medio de su pueblo. Cité el documento, ¿no? el texto de las orientaciones. Es el Padre Creador, fíjense, quien a través de su Espíritu sigue formándonos, dándonos forma, alfarereándonos, para usar uno de los neologismos del diccionario de Francisco, alfarereándonos para plasmar en nosotros los sentimientos, actitudes y comportamientos que son propios de Cristo y que se compendian en su caridad pastoral. Y esto el Señor lo realiza de modo permanente, segunda palabra que primero hubiera querido subrayar, ¿no? La palabra formarnos, ¿no? Es el Señor quien nos forma y lo hace de manera permanente a través de múltiples ocasiones y provocaciones que el ejercicio del ministerio ofrece cada día. De todo se sirve Dios para seguir dándonos forma. De tal modo que podríamos decir con el profeta Isaías: Tú, Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla y tú nuestro alfarero. Todos somos la obra de tus manos. Con todo, si bien es Dios quien nos forma, a nosotros nos toca abrirnos a la acción de Dios respondiendo a su llamada. El sí, el hágase que cada uno de nosotros dio en el origen de su vocación, está llamado a ser profundizado, madurado y renovado cada día a lo largo de toda la vida. Y ese es el alma de la formación permanente. Es entonces la vida cotidiana la que ha de provocarnos y seguir formándonos a través de múltiples retos y oportunidades que nos pone por delante. Y esto supone, según enseña Amedeo Cencini, para quienes lo han leído, una y otra vez vuelve sobre la necesidad de una actitud peculiar que es la docilitas, no la docilitas, no se habla de docilidad, sino de docilitas, del verbo enseñar, docere. Docilitas, que consiste en estar disponibles para aprender de la vida durante toda la vida, dejarnos enseñar por la vida durante toda la vida. Así las cosas, la formación permanente tiene dos dimensiones, una ordinaria y otra extraordinaria. La ordinaria, que forma parte de la vida diaria y que se refiere a todo sin distinción, la llevamos a cabo cada uno de nosotros como autoformación. Mientras que la extraordinaria tiene lugar en acciones puntuales y ocasionales por medio de iniciativas que la institución eclesial busca acompañar en distintas etapas de nuestra vida. Bueno, a esta última dimensión se refiere lo que llamamos la pastoral sacerdotal, la cual, antes que con actividades planificadas, por cierto siempre necesarias, tiene su inicio y sostén imprescindible en el diálogo y el acompañamiento que el obispo establece con cada uno de los presbíteros. Algo que nadie puede reemplazar y que, se diga o no, todos esperan. Yo recuerdo cuando en una oportunidad mi obispo, hace ya unos cuantos años, ¿no? Un obispo que estuvo en nuestra diócesis, ya no es el que tenemos, me planteó si podía organizar algo
en relación a la pastoral permanente para los miembros de nuestro presbiterio, yo le dije, mire, monseñor, con todo gusto, pero no hay que perder de vista que la pastoral sacerdotal, la formación permanente institucional, comienza por una pregunta que solo el obispo puede hacer, que consta de 2 palabras. ¿Cómo estás? Ese es el punto de partida. No qué estás haciendo, sino cómo estás. ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo está tu familia? ¿Tenés algún tipo de acompañamiento espiritual? ¿Cómo está tu oración? ¿No? Es decir, ese es el punto de partida de la formación permanente en el orden institucional, ¿no? Ese diálogo que inicia el obispo con cada uno de nosotros en orden al acompañamiento de nuestras vidas, ¿no? Y un proyecto de formación permanente debería comprender, por tanto, estas 2 dimensiones, ¿sí? La ordinaria y la extraordinaria, siendo la primera, la formación permanente como autoformación, la más decisiva, ya que es la que dispone positivamente para la segunda. Y dice por eso Cencini que, tengo que encontrar el texto, que un seminario no puede pretender formar, en el pleno sentido de la expresión, un sacerdote. Nunca lo hizo. Así como ningún camino realizado en un noviciado formó a una persona consagrada. Porque solo la vida forma al discípulo del Señor, la vida con todas sus tormentas y complejidades. La formación inicial sirve para aprender la disponibilidad para dejarnos formar por la vida a lo largo de toda la vida. Es decir, es la que siembra en nosotros la docilitas e inicia un proceso formativo que no se cierra con ella, con la formación inicial, ¿no? Y la expresión formación inicial habla precisamente de que uno en el seminario comienza a formarse, pero no termina de hacerlo. En este sentido es acertada la advertencia que hace Cencini. Y de hecho, cuando uno es ordenado, ciertamente es configurado sacramentalmente como sacerdote. Pero será el roce cotidiano con Dios y con su pueblo en el ejercicio del ministerio lo que terminará de configurarnos existencialmente. Como ocurre con aquellos que se casan, ya son esposos al recibir el sacramento, pero se vuelven existencialmente esposos compartiendo posteriormente la vida. Hay un segundo capítulo titulado Lo que no puede faltar. Se trata de presentar lo que no puede faltar en nuestras vidas para que la llama de la caridad pastoral no deje de arder en nuestros corazones. Porque este pretende ser precisamente el cometido de las orientaciones, y de aquí su título, Reaviva el don. De eso se trata, de atizar las brasas para que el fuego no se debilite o de ser necesario renazca. Este es el desafío por excelencia de la formación permanente. Podríamos decir que esta segunda sección bosqueja el perfil evangélico del presbítero que es necesario cuidar y cultivar. Perfil delineado en el texto por 11 pinceladas extraídas del Evangelio y alguna de alguna carta paulina. Abuelo de pájaro, paso por estas 11 pinceladas, ¿no? A ustedes los llamo amigos, dice la primera.
Lo que nos constituye como sacerdotes, como presbíteros, no es una tarea, sino una relación. El núcleo del sacerdocio es ser amigos de Jesús, decía Ratzinger. Se trata entonces de atizar las brasas volviendo a Galilea para recuperar la memoria de lo que dio origen a esa llamada, para recuperar el fuego que dio origen a esa llamada. En segundo lugar, llevamos ese tesoro en vasos de barro. Esto implica reconocer y asumir nuestra fragilidad. No podemos solos, ni tampoco sin misericordia. O sea, el presbiterio debería ser en este sentido lugar de contención y de crecimiento. Y se nos habla aquí también de la necesidad en nuestra fragilidad del acompañamiento espiritual a lo largo de toda la vida. En tercer lugar, quien quiera venir detrás de mí, tome su cruz. Aquí se profundiza sobre la dimensión pascual del seguimiento. No hay seguimiento sin cruz. Es una fantasía adolescente poder proyectar nuestras vidas eludiendo la cruz. Es no haber escuchado a Jesús. En cuarto lugar, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor nos quiere felices. La formación permanente debe ayudarnos a cuidar nuestra salud corporal, nuestra salud afectiva, nuestra salud espiritual. Y por eso también en este punto se hace referencia a la posibilidad de enfrentar ciertas crisis a lo largo del camino y se nos habla sobre el modo de afrontarlas. Y hay aquí justamente una reflexión relativa al celibato sacerdotal. En quinto lugar, el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Aquí el texto se detiene sobre la necesidad de la oración, porque muchas crisis, dice Francisco, tienen origen precisamente en este descuido. En sexto lugar, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Se habla aquí de la fidelidad de Dios como la raíz de nuestra esperanza. Dice Francisco, el problema no es ser pocos, sino una sal que ha perdido su sabor o una luz que no ilumina. En séptimo lugar, apacienta mis ovejas. Y esto lo hacemos a través del triple ministerio. Y el ejercicio del ministerio está llamado a ser fuente de nuestra vida espiritual. En octavo lugar, en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan. Se refiere aquí el texto a la necesaria comunión con el obispo y los hermanos en el presbiterio. Es decir, el desafío de desarrollar, como dice Francisco, la mística de la diocesaneidad. El noveno punto, la cita se refiere a la parábola del buen samaritano, cuando se nos dice que el samaritano lo vio y se conmovió. Se habla aquí de la dimensión solidaria y compasiva del ministerio, saber tocar las heridas. La iglesia como hospital de campaña.
La Eucaristía como el lugar donde llevamos a la cruz para volverlo fecundo el dolor del mundo. En 10º lugar, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Acá se gira sobre el cansancio en nuestras vidas y su discernimiento. Solo el amor descansa y hay que aprender a descansar. Y en último lugar, aquí tienes a tu madre. El lugar que Jesús quiso que tuviera nuestra madre en nuestra vida sacerdotal. Ahora bien, visto este conjunto de rasgos, que como yo decía al comienzo, de alguna manera nos dan el diseño del perfil evangélico que estamos llamados a plasmar en nuestras vidas, justamente porque son puntos de particular hondura evangélica, esta segunda sección no debería ser leída de corrido, sino deteniéndonos en cada uno de los puntos para rumiarlos en la oración. Esa es la invitación. Yo creo que da para quedarse en cada uno de ellos. Quizá fue lo que ustedes fueron sintiendo a medida que yo iba pasando por cada uno de ellos, ¿no? La base evangélica que da pie a cada uno de los temas, enriquecida por las enseñanzas ofrecidas en la predicación de los últimos papas, quiere justamente ser una invitación a la oración. Y el formato con que fue publicado el texto está pensado, en cierto sentido, como para que se pueda llevar junto a la Biblia a la oración. El tercer capítulo tiene como título Las etapas de la vida ministerial. Abro un paréntesis para remitirme al comentario que también hace Monsignor Nannini al conjunto de estas orientaciones en este último número de Pastores, que entre paréntesis sobre el paréntesis, hay un comentario al conjunto de las orientaciones, hecho por un lado por Cencini, por otro lado por Damián Nannini, y después un comentario a cada uno de los capítulos, hecho por Monsignor Montini, por Horacio Álvarez, por Sergio Buenanueva, de las etapas de la vida sacerdotal, y por Hugo Santiago. Recomiendo vivamente sacar provecho de esos comentarios, que yo creo que enriquecen mucho la posibilidad de poder después ahondar en cada uno de ellos, y también abre la posibilidad de trabajarlos con los hermanos en el presbiterio, ¿no? Y Nannini dice algo muy interesante, porque dice, podríamos decir que el primer punto, la impostación del primer punto al que yo me referí, que es formarnos, ¿no? Como signo de interrogación, formarnos, es de orden pedagógico. El segundo capítulo que acabo yo de tratar de sintetizar es más bien tiene una impostación de orden sapiencial, y este tercer capítulo más bien tiene una impostación existencial, porque precisamente recorre las distintas etapas que uno atraviesa a lo largo de su vida en el ministerio, ¿no? Y las etapas que se señalan son 4. La primera, referida a los primeros 15 años de ministerio, subdividida en 2. Los primeros 5 años y los 10 que siguen, ¿no? De los 6 a los 15 años de ministerio, ¿no? Primera etapa. Segunda etapa, la mediana edad presbiteral,
aproximadamente desde los 16 a los 25 años de ministerio. En tercer lugar, la etapa de los adultos mayores, aquellos que tienen más de 25 años en el ministerio. Y en cuarto lugar, los mayores de 75 años. Hay que reconocer que siempre es un poco arbitraria la delimitación de estas etapas, por lo que el señalamiento del comienzo y del final de cada una de ellas requiere una cierta flexibilidad. Lo cierto es que, si bien hay una línea de continuidad en lo profundo del proceso, cada etapa tiene características y desafíos propios, y es bueno poder identificarlos para contrastarlos con nuestra propia experiencia, ¿no? Y comenta Cencini que si es la vida la que forma, debemos tratar de comprender la respuesta que hay que dar al don de la gracia en cada fase evolutiva en la vida del sacerdote. Y conforme a esto, tratar de identificar el tipo de propuesta formativa que es necesario ofrecer también institucionalmente para cada edad, ¿no? Quiero ver cuánto tiempo llevamos. Paso entonces hubiera querido detenerme un poquito por la riqueza que tiene el comentario de Sergio Buenanueva a este punto, pero ya se me está acabando el tiempo previsto, ¿no? Entonces, una palabra sobre el cuarto punto, que nos habla de los agentes de la formación permanente. Un capítulo necesario para poder entender todos el papel que cada uno tiene en esta empresa. Empezando por el propio presbítero, siguiendo por el obispo, por el presbiterio, el equipo diocesano de pastoral sacerdotal, asociado a algunas instancias interdisciplinares, y siempre acompañando todo este proceso, el pueblo de Dios. Dice Cencini que, dice algo original e interesante, ¿no? Que es interpelante, que así como después del Concilio de Trento nacieron los seminarios para la formación inicial del clero, algo similar debería nacer hoy para la formación permanente. Es importante que haya un signo, una estructura, una comunidad, algo en definitiva a nivel institucional que de alguna manera se haga cargo de todo lo que se pueda encauzar en este camino formativo. Y yo creo que en este sentido es necesario dejarnos interpelar porque es notoria la ausencia de una pastoral sacerdotal en casi todas nuestras diócesis. Fíjense que en esto el tema de la formación permanente fue de alguna manera introducido más institucionalmente por Juan Pablo II en Pastores Dabo Vobis, ¿no? Han pasado ya 30 años, y es notoria la ausencia de algo trabajado, elaborado e instalado ya, que debería tener ya una cierta tradición en la vida de nuestras diócesis, ¿no? Son contados los casos en los que esto existe, ¿no? Y una palabra, quisiera decir una palabra también sobre el marco precedente a estas orientaciones para la formación permanente del clero. Porque para entender por qué fueron redactadas estas orientaciones, no podemos no hacer referencia a la última versión de la Ratio Fundamentalis Institutiones Sacerdotales, titulada El don de la vocación presbiteral, para los seminarios de todo el mundo, publicada en Roma a fines de 2016 y que dio lugar después
a la redacción de la nueva Ratio Argentina para los seminarios, ¿no? Bueno, en aquella Ratio Fundamentalis se introduce una impostación novedosa, porque si bien en el magisterio se hablaba ya de la importancia de la formación permanente, como yo mencionaba antes, sobre todo a partir de Pastores Davo Bovis, en esta nueva ratio se da un lugar central y absolutamente original a la formación permanente. Porque en ella se dice, déjenme encontrar, en ella se dice que el camino formativo ha de ser único e integral. Digo una palabra sobre cada una de estas cosas. Un único proceso. La formación del sacerdote es la continuación de un único camino discipular que comienza con el bautismo, se perfecciona con los otros sacramentos de iniciación cristiana, es reconocido como centro de la vida en el momento del ingreso al seminario y continúa durante toda la vida. Es esta quizá la mayor novedad por el significado que aquí se le atribuye a la formación permanente y la relación que se establece entre ella, entre la formación permanente y la formación sacerdotal inicial. Porque, fíjense, no solo no se reduce la formación permanente a una mera actualización teológica o pastoral, como tantas veces ha ocurrido y como aún hoy día muchos la entienden. Te dicen, no, pero si nosotros ya tenemos formación permanente, si hacemos un cursito cada año y tenemos los ejercicios espirituales, ¿no? Como dice esto, ya está. Entonces no solo se la reduce a algunas acciones de actualización esporádicas, sino que tampoco se la concibe como una suerte de complemento facultativo de la formación inicial, sino en indisoluble relación con ella. Pero además, y esto es lo original, se invierte en cierto sentido la subordinación que había antes entre ellas, porque no es ya la permanente la que viene a completar la formación sacerdotal inicial, sino la formación inicial la que se introduce, se incorpora al proceso de formación permanente que tiene su punto de partida en el bautismo y que nos acompañará durante toda la vida. Y una palabra simplemente sobre que es un proceso no solo único, sino integral, ¿no? Cuando se nos dice que el proceso formativo no se puede reducir a un solo aspecto en detrimento de los otros, sino que se realiza siempre como un camino integral del discípulo llamado el presbiterado. Se nos presenta entonces, yo diría, yo digo, ¿por qué es tan importante ver la integralidad del proceso? Para no perder de vista para favorecer la unidad de vida en el ministerio, en la vida de los presbíteros. Y entonces nos presenta el desafío de elaborar una síntesis entre lo que uno es humanamente, lo que uno sabe teológicamente, lo que uno vive espiritualmente y lo que uno hace pastoralmente, ¿no? Tiene que haber, no pueden ser compartimentos estancos, sino que de alguna manera debieran enriquecerse y afectarse el uno a los otros, cada uno a los otros, para una mayor experiencia de unidad de vida, ¿no? Bien, hasta aquí la introducción. Creo que lo que vale la pena es trabajar, a mi entender, el texto de las orientaciones, leyendo primero individualmente con atención cada uno de los capítulos o apartados, y después poder trabajar en poner en común lo recibido, lo reflexionado, ¿no? Lo rumiado. Sin saltearse, yo creo que hay que comenzar, no dar por supuesto que el primer capítulo ya lo tenemos
Yo creo que hay que empezar por la profundización de lo que significa, para ponernos de acuerdo, ¿no? Lo que significa la formación permanente. Después sí, rumiar lo que no puede faltar si queremos que siga ardiendo la llama de la caridad pastoral en nuestros corazones, continuando por las etapas de la vida ministerial, para terminar por los agentes que intervienen. Bien, ha sido un gusto compartir esto con ustedes, no solo por la posibilidad del encuentro, sino también por la riqueza a la que nos permite asomarnos este texto si sabemos aprovecharlo. Que Dios los bendiga.